turno de la maestra María Cristina Rodríguez, de Alianza Internacional de la Juventud. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días, soy Cristina Rodríguez, soy psicóloga e investigadora. Agradezco a los y las diputadas de las Comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública, así como las organizaciones de la sociedad civil que han colaborado para enriquecer este tema de gran relevancia. Centraré mi participación en torno a dos apartados. El primer apartado sobre algunas condiciones a considerar respecto al tema del aborto. La segunda respecto al enfoque desde el cual se está abordando el problema en las iniciativas. Con respecto a las condiciones, quisiera sustentar por qué el aborto es un síntoma y no una solución. Para comenzar, debemos abordar el tema de la decisión. Y en este tema de la decisión, la pregunta respecto a la decisión sobre el aborto generalmente se suele abordar como una intención de no embarazarse que había previo. Sin embargo, la situación es un poco más compleja porque diferentes estudios que han abordado este tema, tanto en países que han aprobado el aborto, que ya tienen varias décadas donde se ha aprobado, donde países donde esta discusión muestran cómo las mujeres que están con un embarazo no deseado o no planeado muestran ambivalencia de deseos y sentimientos. Y estos deseos y esta ambivalencia que se presenta no son de rechazo al bebé o al hijo. Comúnmente, sabemos que los bebés, en la mayoría de las personas, no es que provoquen una percepción de amenaza o que sean percibidos como un peligro, ni siquiera en la mayoría de las mujeres. Y en otros contextos habláramos de un rechazo o desprecio al ser humano, una reacción de rechazo o desprecio, podríamos catalogar esto incluso como discriminación. Pero lo que muestran los estudios es que no es el caso de las mujeres con embarazo no deseado o no planeado. La ambivalencia se da por experiencias propias o del entorno, ya sea de estrés elevado, de dificultades asociadas a la maternidad, de las dificultades económicas, de aspectos de violencia, de crisis psicológica y de vivencias de privación o de pobreza. Esto es lo que se percibe como una amenaza asociada a las condiciones. Es decir, esto no se trata de que no deseen al hijo, sino que no desean estar embarazadas en esas circunstancias. Lo que muestran, por ejemplo, otros estudios que muestran, por ejemplo, en los países donde hay muchas décadas ya de que se ha legalizado el aborto, que las mujeres, cuando se les ofrecen condiciones de seguridad, aún en las condiciones más vulnerables, deciden no abortar. Hay particularmente, por ejemplo, unos estudios en Australia, en la Unión Europea, en Reino Unido, donde muestran que las poblaciones más vulnerables de mujeres migrantes, refugiadas y violadas, el 100% de esas mujeres elegían no abortar cuando se les ofrecían condiciones de posibilidades y desarrollo. Y también esto lo refuerzan algunos otros estudios, por ejemplo, en México, unos estudios sobre adolescentes que abortaron, que mostraban que las condiciones de las que vivían antes incluso de estar embarazadas era de hacinamiento, donde no tenían servicios básicos de agua, luz, de drenaje, donde tienen tasas altísimas de explotación laboral. Y lo más interesante es que estas adolescentes no querían abortar. Otros estudios, por ejemplo, en México, con respecto a embarazo no deseado también en adolescentes, mostraba factores, por ejemplo, de ausencia del padre, ya sea del padre del adolescente como de la pareja que ayudó a procrear, y factores asociados a pobreza extrema y a mucho riesgo asociado a condiciones de vulnerabilidad. Entonces, esta es la cuestión. Si crees que el problema es el embarazo, te enfocas en eliminar el embarazo. Pero si lo que se muestra son si el problema son las condiciones, entonces te enfocarás en atender las condiciones. Las iniciativas se enfocan en posicionar el embarazo como el problema. Ahora consideremos el tema del deseo, porque el tema del deseo es usado frecuentemente como argumento al decir que las mujeres desean abortar o que no desean al hijo. Y como profesional de la salud mental, quiero decir que este argumento respecto al deseo presenta un problema, ya que es un enfoque ciertamente reduccionista, simplista y en cierta medida hasta peligroso. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que considerar es que los deseos en todo ser humano pueden ser confusos o enmascarados. Por ejemplo, la persona que tiene una ideación suicida, es decir, que tiene deseos de quitarse la vida, desde la salud mental, desde la psicología, y desde la prevención del suicidio, sabemos que no es un deseo de quitarse la vida, sino el verdadero deseo es dejar de sufrir o terminar con ciertas circunstancias que les generan sufrimiento. Entonces, decir que el deseo debe ser el criterio implicaría que, por ejemplo, en el caso de la ideación suicida, tendríamos que decirle a las personas que la tienen
que se suiciden porque así lo desean. Si esto lo aplicamos al tema del aborto, decir que las mujeres quieren abortar o que no desean al hijo implica ignorar e invisibilizar el verdadero sufrimiento de las mujeres. Y además, esta apelación al deseo puede generar estigma. ¿Por qué? Porque se dice que el no deseo materno provoca malas madres. O sea, este no deseo materno es la causa de que haya muchos niños abandonados y sufriendo. Pero me parece que esta afirmación impone un estereotipo y carga de maternidades perfectas, donde las madres no se equivocan, no sienten contradicción, no entran en crisis, no se cansan. Y en este país, donde ser madre implica una serie de vulnerabilidades sociales, económicas, laborales, de salud, por ejemplo, 8 de cada 10 mujeres madres no tienen servicio de guardería en México. 1 de cada 4 mujeres ganan hasta un salario mínimo de las mujeres madres. Y entonces, en lugar de voltear a las condiciones injustas que viven las madres, más las carencias que se les van acumulando, como por ejemplo la falta de políticas públicas de atención a las mujeres embarazadas en condición de vulnerabilidad o la deficiencia de las mismas, las carencias en servicios de guardería, la falta de infraestructura y de servicios adecuados de salud, la discriminación laboral asociada a la maternidad, la inestabilidad del empleo, las crisis económicas, es decir, ponemos la carga en la mujer y no volteamos a ver las circunstancias. Y entonces poner esta carga en la mujer lo que implica es decirle, a lo mejor eres tú, que no deseas bien, que no deseas suficiente, que no deseaste demasiado ser madre y por eso eres una mamá cansada, herida, fracturada, que falla. Por eso es que este tipo de iniciativas ignoran las condiciones injustas que viven las madres. Y ahora debemos analizar que existen 2 circunstancias. Primero, las mujeres que viven una situación de vulnerabilidad y riesgo y en esa situación se embarazan. Y por otro lado, las mujeres que temen adquirir esa vulnerabilidad a partir de ser madres. Con respecto al primer grupo, las mujeres que ya viven una situación de vulnerabilidad y se embarazan, debemos preguntarnos, poniendo un ejemplo, ¿de qué forma una mujer que vive violencia, por ejemplo en el hogar, va a abortar y luego se le regresa a la situación de violencia fue beneficiada? ¿En qué sentido el aborto detiene o cambia la circunstancia de la violencia? Porque la respuesta que se plantea generalmente en las iniciativas que buscan legalizar el aborto, parece que plantean que el Estado te dice que lo único que te puedo dar es aborto y luego te regreso a tu situación de pobreza, violencia, abandono, desamparo y todo, y crisis psicológica y muchas situaciones de vulnerabilidad, pero que no atiende las condiciones para que en cualquier circunstancia o etapa de la vida las mujeres tengamos garantizadas las posibilidades de desarrollo. Legalizar el aborto pide a las mujeres, y esto es lo grave, que se resignen a la violencia, que regresen a las condiciones estructurales de violencia en las que están insertas. Y además, beneficia a los agresores y a las estructuras violentas. Con respecto a la segunda circunstancia, que son las mujeres que temen adquirir esa vulnerabilidad al ser madres, tenemos que decirlo, tenemos una deuda con las niñas, adolescentes y jóvenes, así como todas las mujeres en México. Debemos dejar de decirles que si son madres no pueden alcanzar sus sueños, cumplir sus metas, desarrollarse profesionalmente o plenamente en cualquier ámbito. Ser madre no es una condena ni de pobreza ni de marginación, no debería de serlo. Ahora, como investigador y profesional de la salud mental, también me llama la atención que cuando se abordan los problemas de salud, por ejemplo, como las adicciones, la obesidad, el tema del suicidio, sabemos que la prevención es un pilar fundamental a donde se dirigen los esfuerzos. Por ejemplo, la OMS nos señala que la prevención implica 3 puntos. Medidas para prevenir la aparición del fenómeno, reducir los factores de riesgo y detener el avance y atenuar las consecuencias del fenómeno o problema de salud. Sin embargo, el aborto es el único tema donde se nos dice que no es posible prevenir. Que pase lo que pase, las mujeres van a seguir abortando, que esto no se puede hacer nada y entonces que tenemos que, como les digo, es una resignación a la violencia. Ningún otro problema de salud tiene este enfoque de ya ni modo. Imagínense esta idea, esta claudicación a la prevención aplicada, por ejemplo, a políticas de prevención del suicidio o de las adicciones o del tema de salud.
Estas iniciativas me preocupa que claudican a la prevención en temas de salud. Te da una imagen de que el Estado está cansado y que no puede hacer más y por eso no se esfuerza en prevenir. Ahora, con respecto al segundo apartado, al enfoque desde el cual se están abordando estas iniciativas, primero quiero plantear y establecer que las mujeres en diferentes momentos de la historia hemos sido tratadas como propiedad o como objeto, porque otras personas tenían el poder, el recurso y entonces podían tratarnos como propiedad. Este tipo de iniciativas perpetúan el esquema de que quien tiene el poder puede usarlo contra los más vulnerables. Y en una sociedad tan lastimada como la nuestra por los abusos de poder, no podemos decirle a las mujeres que pueden decidir sobre el otro, en este caso el naciturus, porque es más pequeño, más débil o menos desarrollado. Esto es perpetuar el esquema de que quien tiene el poder puede abusar del otro. Y ahora además, la legalización yo considero que solo implica una mercantilización. Ante las condiciones de sufrimiento, de crisis, de dilema, de pregunta de las mujeres, la legalización es, con esto que están viviendo las mujeres, en realidad solamente lo convierte en un producto o comercio que alguien va a aprovechar. Por ejemplo, la subrogación de servicios que sucede en la Ciudad de México a partir de la legalización del aborto. Se convierte en un producto o en un comercio. Refuerza la idea, y esto refuerza la idea de que las mujeres somos objetos o productos, que estamos sujetos, nuestro cuerpo, que nuestras circunstancias están sujetas a las leyes del mercado. En meses pasados, el 8 y el 9 de marzo, millones de mujeres participamos en movilizaciones para exigir que ya no se nos vea como objetos de uso o mercancía en los diferentes ámbitos públicos. Y esto aplica para estas iniciativas. Las mujeres no somos propiedades, ni siquiera en el vientre materno. Y ahora, es una incongruencia que mientras estamos en medio de una crisis sanitaria, donde se ha exigido, donde el clamor de las personas, de la opinión pública, de los ciudadanos, es que se hagan todos los esfuerzos para salvar todas las vidas humanas, cuando la exigencia ha sido que no se sacrifique ni al personal médico, ni a los adultos mayores, ni a los vulnerables, ni a los pobres, sino que haya políticas responsables donde hagamos todo lo posible por protegernos a todos, porque toda vida importa. Y en medio de esta crisis sanitaria que ha revelado este clamor de las personas, haya estas iniciativas que claudican y nos dicen que no se puede hacer más por las mujeres, más que el aborto, y como les decía, sin atender las condiciones, y que debemos además sacrificar a personas como son el naciturus. Y entonces, si legalizar el aborto, como he planteado, es parte de un síntoma que sucede asociado a condiciones de vulnerabilidad, violencia y abandono de las mujeres, que ignora el verdadero sufrimiento de las mujeres, así como las condiciones de injusticia que viven las madres, que pone a las mujeres en situación de tener que elegir un acto violento como es el aborto. Además, pide la resignación a la violencia, beneficia a los agresores y a las estructuras violentas, te dice que no se puede prevenir y hacer nada, refuerza el esquema de que el poderoso puede abusar y que la mujer es producto o comercio. Entonces, la decisión no es como nos han planteado y como plantea una de las iniciativas entre aborto legal o clandestino, sino la decisión está entre dos visiones. Uno, la primera, la visión de legalizar el aborto que acepta peros y excepciones a la violencia, que pide a las mujeres tolerar y aguantarse a la violencia y a la injusticia, que te pide que te resignes a la violencia como el aborto, porque te dice, va a seguir sucediendo, el Estado te va a fallar y no se puede hacer nada. Versus una visión que afirma que todos los seres humanos deberíamos ser libres de violencia, aún en los momentos más tempranos de nuestra existencia. No decimos en las leyes, en las políticas, una vida libre de violencia, y esta vida libre de violencia, que es la frase con la que hemos impulsado muchos de los avances en el tema de la mujer, se refiere a sin excepciones. Los instrumentos internacionales usan el término erradicar la violencia, no negociar con la violencia, no resignarse a la violencia ni aceptar que, bueno, a veces pues ni modo, eso es lo único que se puede hacer, sino erradicar la violencia. Entonces, la pregunta es, ¿podemos o no comprometernos a la erradicación de la violencia con todos nuestros esfuerzos? Con todos, la erradicación total
con todos nuestros esfuerzos, sin excepciones, podemos comprometernos a erradicar la violencia en las calles, en los espacios públicos, en los hogares, desde la violencia en el hogar hasta la violencia en el primer hogar, que es el útero. Si es así que podemos comprometernos con esta visión de una vida libre de violencia en cualquier circunstancia y en cualquier etapa de la vida, entonces estas iniciativas deben ser rechazadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.